técnicas que hay disponibles en la institución en la que están o a donde van a mandar a su paciente, de cuáles son las pruebas. A medida que vamos pasando los módulos, vamos a intentar mencionar este proceso de ordenamiento que es tan importante. Se los digo porque la experiencia desde el laboratorio es que los médicos piden una cosa y cuando tienen el resultado dicen, no, pero es que yo lo que quería era ver esto. Pero señor, usted no pidió eso, ¿sí? Y parte de eso es también por ese proceso de desconocimiento. Entonces, ustedes tienen que conocer muy bien qué es lo que se hace en el laboratorio para poder ordenar adecuadamente ese examen y que la respuesta que se le dé del laboratorio sea la que ustedes están esperando. Entonces, todo ese proceso diagnóstico, pues para nosotros tiene varias fases. ¿Listo? Una que denominamos preanalítica, una analítica y la posanalítica. La preanalítica, evidentemente, es todo lo que pasa antes de que la muestra llegue a mi sitio de trabajo. La analítica son todos los procesos que se generan desde que yo recibo la muestra hasta que termino de procesar y evalúo que ese resultado sea coherente o no. Y la posanalítica, que es ya el proceso de reporte de ese resultado de manera correcta. Ustedes están involucrados en toda la fase preanalítica. ¿Por qué? Porque, como les digo, primero son los que ordenan. Segundo, en muchas ocasiones, ustedes van a tomar las muestras. En muchas. Entonces, una muestra mal tomada genera resultados inadecuados, ¿sí? Eso no hay forma de corregirlo. La pregunta es, por ejemplo, si ustedes tienen una muestra que tienen que tomar de un absceso en piel, ¿qué sería lo primero que tendrían que hacer? Tratar de garantizar que no se vaya a contaminar con la flora bacteriana, por ejemplo, que está en la piel. Normalmente está en la piel. Exacto. Ya hablamos de microbiota. Entonces, una de las cosas más importantes para que el laboratorio de microbiología pueda identificar correctamente un microorganismo, lo vimos cuando estábamos revisando microbiota, es que la muestra se tome con las técnicas asépticas requeridas para que el microorganismo que se aísle en el laboratorio no haga parte de la microbiota. ¿Sí? Entonces, esta parte preanalítica es muy importante. A veces dicen, no, pues es que en ese laboratorio solo aíslan Staphylococcus epidermidis. ¿Qué hacemos si es lo que nos mandan? ¿Sí? El laboratorio no está tomando la muestra. Muchas veces son ustedes, muchas veces es enfermería. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo ese proceso. Entonces, esa es la parte preanalítica en donde ustedes evidentemente hacen parte fundamental de todo el proceso porque ustedes son los que ordenan las pruebas y es importante que ordenen la prueba correcta para lo que están buscando, que lo vimos la semana pasada cuando estábamos hablando de COVID y la decisión de cuál prueba tomar en cuál momento. Entonces, si un médico le manda a un paciente de COVID una prueba de anticuerpos en los primeros días, pues eso no le va a servir para nada porque no va a buscar no está haciendo el diagnóstico correcto. Entonces, miren que es muy importante que ustedes sepan todo ese proceso. No solamente cuáles pruebas existen, sino cuándo las van a tomar. Muy bien. Entonces, fase preanalítica, importantísima. Las enfermedades infecciosas son uno de los principales problemas a nivel mundial, eso es innegable, las bacterianas, las virales, las parásitos, los hongos, todos, en todo su proceso, en toda su vida, independientemente de la especialidad que escojan al final, van a tener que estar involucrados en diagnósticos de enfermedades infecciosas. Eso es transversal.
Aunque el laboratorio pues, de microbiología es el responsable de proveer ese diagnóstico de manera ágil y confiable, pues ustedes también hacen parte de que ese diagnóstico ágil y confiable se dé de manera correcta con todo lo preanalítico que acabamos de mencionar. Sin embargo, en este momento el mundo está girando hacia tratar de mejorar los tiempos de los diagnósticos, ¿sí? Porque evidentemente, entre más rápido usted tenga un diagnóstico de una enfermedad infecciosa, más eficiente va a ser el proceso de manejar al paciente de manera correcta, ¿sí? Y eso es indudable y se ha demostrado en infinidades de estudios. Entonces, con base en eso, se ha tratado de mejorar todos los procesos y aparte de eso es lo que vamos a ver hoy. Aunque nuestras herramientas básicas se siguen conservando porque son un complemento. Entonces, vamos a hablar de ello. Cuando trato de identificar cómo presentar las herramientas de diagnóstico para microbiología, básicamente las puedo dividir como en tres partes. La primera es a la que yo denomino directos, porque son que trabajamos con esas muestras directas para identificar de manera visual el microorganismo, o sea, haciendo una coloración, o por cultivando ese microorganismo para poderlo aislar. ¿Listo? Están las pruebas inmunológicas que lo acabamos de ver, nos permite identificar antígenos o anticuerpos dependiendo de lo que queramos buscar y en qué etapa de la enfermedad estemos tratando de identificar el microorganismo. Y las pruebas moleculares que definitivamente son quienes están generando grandes avances en este momento en enfermedades infecciosas y en general en todos los procesos de salud. En cuanto a la parte de las pruebas que yo he denominado directas, nuevamente es una denominación mía para poderles como separar cuáles son las pruebas que más usamos. Como podemos hablar de las coloraciones. Entonces, ya lo habíamos mencionado antes, las coloraciones lo que nos permite es hacer visible aquellos microorganismos que en la microscopía óptica podrían no ser visibles. Entonces, para ello utilizamos estas sustancias que nos permiten caracterizarlas. Ya hemos mencionado la coloración de Gram, que es una de las técnicas más utilizadas para la identificación inicial de bacterias en una muestra. La muestra llega al laboratorio, se prepara la coloración de Gram y es lo primero que se reporta. En ellas vamos a poder ver no solamente las bacterias gram positivas y gram negativas con su forma, sino que adicionalmente vamos a poder ver si esas bacterias están acompañadas con reacción leucocitaria. Recuerden que la reacción leucocitaria es indicio de inflamación, de respuesta inmune. ¿Listo? Entonces, podemos ver imágenes como estas, en donde vemos unos bacilos gram positivos y aquí estos son, ¿qué son estos? Eosinófilos. No. Neutrófilos. Neutrófilos. Neutrófilos, sí. Eso, perdón. Polimorfo nuclear. Miren que tiene varios lobulitos. Ok, entonces cuando tenemos tantos lobulitos, tantos neutrófilos más las bacterias, eso le sirve a ustedes mucho para decir, mira, si aquí hay un proceso que es infeccioso y que está asociado posiblemente al proceso bacteriano que estamos viendo ahí con esos microorganismos aisladitos. La otra técnica que utilizamos son una técnica que se llama KOH, porque ese es hidróxido de potasio que utilizamos para hacer una suspensión que nos permite visualizar las estructuras micóticas. Las podemos utilizar
Normalmente llega la muestra y cogemos, colocamos una gotica de esa muestra con una gotica del KOH. Ese KOH lo que hace es como lisar las células que están alrededor de la muestra o en la muestra y quedan las estructuras micóticas ahí, fáciles de identificar, más fáciles de identificar, porque cuando hay tanta celularidad a veces no es fácil ver las cifras en los exámenes directos. Entonces también se utiliza mucho para el diagnóstico inicial. Profe, Señora, ¿me puedes repetir, por favor, qué es lo que se aplica en el KOH? ¿qué es lo que se aplica en el KOH? Ajá. Hidróxido de potasio. Se llama hidróxido de potasio. KOH es hidróxido de potasio. Entonces, ese hidróxido de potasio lo que hace es lisar las células, eliminar la celularidad que haya para poder ver más fácil esas estructuras micóticas. ¿Listo? ¿A qué concentración se usa el KOH y en qué solvente? Normalmente entre el 10 a 20%. En agua. Sí, señora. Ok. Loca. Ese KOH le agregamos también un poquito de un colorante azulito, que es azul de metileno, para, como ven aquí en las estructuras, colorear además las cifras. Entonces se juntan esas dos para poder lograr esa visualización más eficiente, porque las estructuras micóticas pues también son transparentes, entonces si uno no trata de colorearlas un poquito, pues no las ve. Lo otro es la identificación de los parásitos en materia fecal, eso cuando mandan, entonces esta aquí se llama coloración de Gram, esto se llama KOH y así se solicita coloración de Gram para muestra D, KOH para muestra D. Y para los parásitos se manda coprológico. Entonces, en el coprológico lo que nosotros hacemos es coger esa muestra de materia fecal, ¿listo? La colocamos con un colorante simple que se llama Lugol, que es yodo, y ese yodo lo que hace, el yodo es amarillito, y entonces ese yodo lo que hace es teñir las estructuras de los parásitos. Aquí vemos un quiste de entamoeba histolítica, que es uno de los parásitos más comunes que encontramos en enfermedades diarreicas. Entonces, eso lo veremos más adelante. Pero entonces, cada uno de estos microorganismos tienen una coloración inicial con la que se hace diagnóstico a partir directamente de la muestra. Y si se logra ver, perdón, si se logra contrastar bien la diferenciación con el Lugol, teniendo en cuenta que el Lugol es también carmelitoso, amarillento, y la materia fecal también de la misma coloración. Sí, sí se logra ver muy bien. Bueno, lo que pasa es que hay que entrenar el ojo también, ¿no? Sí. Y ese es un punto muy importante, el entrenamiento del ojito. Gracias. Para cualquiera de estas reacciones. Una vez ya tenemos esos exámenes directos, lo que hacemos en paralelo, miren, lo primero que hay aquí es que tenemos bacterias, hongos y parásitos. ¿Quién nos falta acá? Virus. Virus. Y salen del panorama porque recuerden que son muy pequeños, que no los podemos ver con la microscopía óptica, están por fuera, así que eso no lo hacemos a través de coloraciones. Protozoarios. Están en parásitos. Protozoarios, helmintos son parásitos. Ok. Nos vamos. Entonces, esas muestras también tenemos la capacidad de sembrarlas, que ya sabemos que es un cultivo, es tener un medio enriquecido con las sustancias que los microorganismos necesitan para crecer. Y aunque vimos que tanto bacterias como hongos, como parásitos y virus se podían cultivar,
de rutina en un laboratorio clínico, lo único que cultivamos son bacterias y hongos, no más. Los virus necesitan una estructura muy compleja, lo mencionamos antes y lo vamos a ver cuando veamos virología, y es que como ellos son intracelulares, ellos necesitan crecimiento en células, necesitan cultivos celulares para crecer. Y los parásitos, pues como se ven tan fácil con microscopía óptica, el crecimiento en ellos, el cultivo en ellos no se utiliza sino casi que para investigación. O para algunas enfermedades específicas como leishmaniasis, pero no todos los, también son técnicas mucho más especializadas que no se hacen de rutina en los laboratorios clínicos. ¿Sí? Hay sitios específicos donde se trabajan ese tipo de enfermedades infecciosas. En el laboratorio clínico van a encontrar siempre cultivo de bacterias y cultivo de hongos. Eso sí los vamos a poder cultivar. Como lo mencionamos anteriormente, pues para ellos existen distintos tipos de medios de cultivo, algunos que permiten el crecimiento de bacterias que no son muy exigentes, algunos más específicos para bacterias que requieren nutricionalmente más condiciones, algunos que los seleccionamos y algunos que nos permiten hacer identificación. Esto que ustedes ven aquí es un medio que se llama CPS, que lo utilizamos mucho para cultivar orinas, ¿sí? Y en ese cultivo de orinas, pues aquí ven unas colonias como cafecitas, unos punticos como cafecitos. Estos son puras Escherichia coli, que yo desde el cultivo lo puedo identificar. Aunque aquí tengo otras colonias más chiquitas de otros colores, entonces esto lo que yo llamaría es un cultivo polimicrobiano porque tengo más de una bacteria en el cultivo. Y los hongos, que también los podemos aislar en medios de cultivo. Entonces, en ambas técnicas podemos hacer una identificación directa, entre comillas, directa de los microorganismos, porque en el uno sí lo vemos de la muestra directa y en el otro lo ponemos a crecer, pero igual lo vamos a identificar. Estas técnicas son demoradas. Digamos que las coloraciones son rápidas y yo puedo tener un resultado de una coloración dependiendo de su institución y cómo se maneje, más o menos en unas 2 horas. Esta es la coloración de Gram-H y los parásitos, pues por la rutina normalmente salen en el mismo día, aunque el análisis de las muestras puede durar unos 30 minutos, menos, pongámosle unos 15 minutos por muestra, pero como son tantas muestras en el día que se reciben en el laboratorio, entonces se procesan todas y luego se reportan todas. Y por eso no salen de manera inmediata. A menos que estés en el servicio de urgencias, que ahí sí se prioriza la entrega de resultados. Los cultivos, por su parte, dependiendo del microorganismo, pues toman más tiempo. Digamos que la mayoría de las bacterias crecen entre 24 y 48 horas. Los hongos son lentos crecedores. Las levaduras, que son las que más rápido crecen en 48 horas, pero los hongos filamentosos se pueden demorar 1 o 2 semanas para crecer. Inclusive hay cultivos, los cultivos de hongos se dejan hasta 1 mes incubando para tratar de asegurar que ninguno de ellos vaya a crecer. Son muy lentos crecedores. Hay unas bacterias que son las micobacterias, que son las que producen la tuberculosis, que son todavía más lentas crecedoras. Esas se demoran hasta 2 meses para uno poder dar un resultado negativo. Digamos que los resultados positivos pueden empezar a generarse a partir de los 15 días. Y hay unos cultivos líquidos que han permitido como acelerar un poco más ese procesamiento de las muestras de tuberculosis, pero igual son demoradas para crecer. Entonces miren que cada uno de estos pues tiene sus inconvenientes. Si yo tengo un paciente que llega con una muestra de piel y tejidos blandos y está maluquito, pues tengo un tiempito para poder dar ese diagnóstico, pero si tengo un paciente que llega
con un shock séptico por urgencias, pues yo inmediatamente tengo que solucionar, o ustedes inmediatamente tienen que solucionar. Entonces necesitan otras técnicas que les permita avanzar y vamos a ver un poquito sobre ello. Las otras Profe, técnicas, señor. para el caso de esas muestras que se esperan 1 o 2 meses, los laboratorios manejan un sistema para guardarlos y conservarlas para que no se contaminen. Sí, claro. Los hongos, cuando se toman las muestras de hongos, como es un medio tan enriquecido, esas muestras de hongos normalmente lo que se hace es que se tapan con una espadadrapo, ¿sí? Alrededor la caja de Petri se sella con un espadadrapo para evitar que los hongos ambientales se metan en esas cajitas. Si tú dejas una caja de esas abierta en cualquier parte, en tu casa, en el laboratorio, en donde sea, tú pones una caja de esas y no la sellas, eso se te llena de hongos rápidamente, porque los hongos ambientales, eso sí crecen bien rápido. En una manita ya crecieron. Entonces sí, hay que protegerlos. Las bacterias, aunque no se sellan, siempre están en incubadora. Entonces son unas incubadoras que se les está haciendo mantenimiento, está todo el tiempo limpiándose. Cuando uno va a sembrar las muestras, trabaja en cabina de bioseguridad porque se mantiene con luz ultravioleta y estéril para asegurar que no se vaya a contaminar. Entonces el laboratorio de microbiología sí tiene que trabajar con muchas medidas para evitar la contaminación de los cultivos. Eso es vital, porque así como hay procedimientos de asepsia para generar la toma de muestras, tiene que haber procedimientos para evitar que haya mucha posibilidad o haya alguna posibilidad de contaminación. Trabajamos con todos los materiales, son estériles, es decir, se tiene que mantener ese proceso de asegurar la esterilidad del trabajo para poder lograr que estos microorganismos, que estas siembras no se vayan a contaminar. Entonces, eso es constante. Bueno, la otra parte de las técnicas de las que vamos a hablar son las técnicas o los ensayos inmunológicos. Acabamos de pasar la clase de inmunología. Entonces, los ensayos inmunológicos se basan en la detección, y lo vimos con el ejemplo de COVID, de antígenos o de anticuerpos, ¿cierto? Para hacer este tipo de pruebas, pues se necesitan tener anticuerpos disponibles porque son como la base que nos permiten hacer ese diagnóstico. Esos anticuerpos disponibles pueden ser anticuerpos monoclonales o anticuerpos policlonales. Es decir, se tienen que generar anticuerpos para poder ser utilizados como herramienta para detectar esos antígenos, o si son anticuerpos que detectan otros anticuerpos. Y ya vamos a ver un poquito sobre eso. Estas técnicas inmunológicas entonces requieren esa producción de esos anticuerpos, ya sean monoclonales o policlonales. Los anticuerpos monoclonales o policlonales se producen de manera natural en el individuo a través de los linfocitos B, y que están muy asociados a los epítopes, ¿sí? Si un antígeno tiene un solo epítope, entonces ese linfocito B va a producir solamente anticuerpos contra ese tipo específico, pero si un antígeno tiene varios epítopes, pues posiblemente seguramente el linfocito B va a tener que producir varios anticuerpos para esos diferentes epítopes, que fue lo que vimos en clase. Algo similar se tiene que hacer para poder lograr utilizar esos anticuerpos para el diagnóstico. Cuando se necesita que sean específicos, porque la técnica permite identificar un anticuerpo específico, o se quiere identificar un epítope específico, entonces se producen anticuerpos monoclonales. Y si se requiere que algunas técnicas, por ejemplo, requieren que se generen unos procesos de aglutinación, entonces para ello se diseñan
2 o 3 anticuerpos para esos epítopes de ese mismo antígeno y poder desarrollar la prueba. Para realizar todo ese proceso, pues se necesitan métodos de detección y normalmente los métodos de detección que se utilizan son quimioluminiscencia, en donde hay algo de colorimetría, pero también se necesita la detección de algunos sistemas. Entonces la quimioluminiscencia utiliza una sustancia que se llama peroxidasas. Esas peroxidasas son enzimas que necesitan un sustrato. Ustedes saben que las enzimas funcionan es cuando una enzima se une al sustrato, la enzima empieza a generar una reacción enzimática. Entonces esta peroxidasa, cuando se une con sustrato, puede ser detectada a través de luz y se utilizan como una especie de rayos X para hacer esa detección. No es una técnica tan utilizada. La fluorescencia, que es una de las más utilizadas, que utiliza un fluoróforo, que es una sustancia que, como su nombre lo dice, fluoresce, y la colorimetría, que utiliza enzimas que al unirse con su sustrato, en vez de generar luz como en la quimioluminiscencia, generan una reacción de color. Con estas técnicas es que básicamente se hacen esas detecciones de esas uniones antígeno-anticuerpo. Una de las técnicas más importantes y que más se utiliza, o se utilizaba, porque también para eso se ha avanzado mucho, es la técnica de inmunoanálisis asociado a enzima o enzimo-inmunoanálisis, que, como su nombre lo dice, utiliza enzimas para hacer esta reacción. Esta técnica fue como de las primeras que se desarrollaron y eran de las más utilizadas. Sin embargo, es una técnica engorrosa, que necesita tiempo, porque en cada uno de los procesos que se hace necesita lavados. Entonces, es una técnica muy engorrosita, aunque todavía se utiliza, se ha tratado de migrar a técnicas más simples. ¿Qué requiere? Requiere la inmovilización del antígeno o inmovilización del anticuerpo, dependiendo de lo que vayamos a hacer, y vamos a revisarlo un poco. Y hay 3 tipos de técnicas de ELISA: la directa, la indirecta y la de sándwich. Digamos que la ELISA directa, entonces lo que inmovilizamos, ¿dónde se inmoviliza? Puede ser en un plato o en una placa que nosotros llamamos, que son depósitos. Entonces son placas de 96 pozos en donde lo que hay adherido a esa placa puede ser el antígeno o un anticuerpo para la búsqueda del antígeno. ¿Cómo así? Si yo estoy buscando para un diagnóstico un antígeno específico, entonces yo lo que hago es simular ese antígeno y colocarlo en esa placa de ELISA y lo pego ahí. ¿Para qué? Para que cuando yo tomo la muestra de sangre del paciente y coloque ese antígeno que yo generé en el laboratorio, lo coloque con el suero del paciente, entonces ese suero de paciente que ya tiene los anticuerpos se pueda pegar ahí. ¿Listo? Entonces, yo preparo la placa con el antígeno, y si tengo la posibilidad de tener anticuerpos monoclonales, coloco la placa de antígeno y debo colocar un anticuerpo, la muestra del paciente, que se va a unir a ese sustrato que tiene color y va a generar una reacción de color. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago en esta primera? Lo primero es que tomo la muestra del paciente, tengo en la placa sustancias que me permiten que ese antígeno se adhiera a la placa, luego le agrego
un anticuerpo conjugado con la enzima que quiero detectar y luego ese substrato que le coloco para revelar la reacción se coloca y vemos una reacción de color. Yo tengo una pregunta, pero entonces el anticuerpo conjugado es lo que sale de la muestra del paciente. No, el antígeno sale de la muestra del paciente. Lo que yo debo hacer es fijar ese antígeno a la placa. Y ese proceso de fijación de ese antígeno del paciente a la placa, pues requiere unos procesos adicionales. Pero lo que debo lograr es que debo fijar ese antígeno a la placa primero, ese proceso de fijación. Luego ya agrego el anticuerpo monoclonal, ¿sí? Para que se pegue al antígeno, que ya lo fijé. Y luego ese anticuerpo monoclonal que tiene el conjugado pegado, le agrego una sustancia que es el sustrato para que esa enzima con ese sustrato reaccione y me genere la reacción de color. Ah, ok, pero entonces el anticuerpo conjugado y el sustrato salen como directamente de lo que se produce en el laboratorio. Exacto. Es como Ah, parte ok. de mi reactivo de mi kit de diagnóstico. Entonces, la base que yo le doy diferente es la muestra del paciente donde está el antígeno que yo voy a buscar. ¿Listo? O sea, el sustrato va finalmente como a ayudarme a dar la reacción final de identificación. De color. De color. Recuerden de color. Buscar cómo detectar esa prueba y normalmente lo que se genera es una reacción de color, ¿sí? Recuerden que las enzimas necesitan un sustrato para activarse, entonces se aprovecha esa capacidad para lograr esa reacción de color. Entonces siempre se buscan sustratos y enzimas que puedan reaccionar y generar una reacción de calor que me permita visualizar. Pero le escuché inicialmente que podía ser un anticuerpo presente en el suero de un paciente, ¿sí? Entonces, en el antígeno que se conoce y se pone en contacto con el suero que lleva el anticuerpo y se le adiciona el sustrato para que se evidencie una reacción de color, ¿así sería? Se pueden, exacto, dependiendo de lo que estemos buscando, así se generan las pruebas. Si estamos buscando antígenos, ¿sí? Entonces tenemos que tener anticuerpos que puedan detectar esos antígenos. Si estamos buscando anticuerpos, tenemos que crear antígenos que puedan unirse específicamente con esos anticuerpos. ¿Sí? Ok. Entonces, estas pruebas lo que hacen es, dependiendo de lo que estemos buscando, van a generar esa contraparte. Pero siempre tiene que haber un antígeno y tiene que haber un anticuerpo. Ok. Los ELISAs indirectos, por ejemplo, normalmente se utilizan con anticuerpos policlonales. Es decir, hay un antígeno que tiene varios epítopes y se requiere identificar 2 epítopes, por ejemplo. Entonces ahí ya no sirve un solo anticuerpo conjugado, sino que tiene que haber más de uno porque se requieren varios epítopes. Entonces, los ELISAs indirectos se busca en los ELISAs indirectos, ya se utiliza para buscar anticuerpos del paciente, por ejemplo, también puede ser el antígeno, dependiendo de cómo se construye el ELISA indirecto. Pero normalmente va a tener involucrado un anticuerpo del paciente y un anticuerpo secundario. Este es un ejemplo que les puedo dar sobre un ELISA indirecto. Entonces, se coloca el antígeno, que es el que construí, se pone en contacto con el anticuerpo del paciente, ahí ya coloco el suero y adicionalmente le coloco un anticuerpo secundario conjugado para que al unirlo al sustrato yo pueda encontrar la reacción de color. Y los otros son denominados ELISA sándwich, porque está pegado en el plato un anticuerpo de captura que yo lo produzco
se coloca la muestra del paciente donde se identifica el antígeno y ese antígeno puede generar sus propios, pues del paciente, el anticuerpo también y se coloca el anticuerpo secundario para la detección. Todas estas técnicas fueron creadas para detectar tanto antígenos, por ejemplo, en el sándwich de Elisa detecta tanto antígenos como anticuerpos, en este se detecta anticuerpos y en este se detecta antígenos. Entonces, dependiendo de lo que queramos detectar, fueron desarrolladas las pruebas. Estas pruebas de Elisa, como les digo, cada vez son menos frecuentes porque generan muchas reacciones cruzadas, uno o dos, son muy engorrosas en el manejo del laboratorio y demoran tiempo, entonces se ha tratado de buscar pruebas mucho más rápidas. Hay unas pruebas que son las pruebas de aglutinación y estas pruebas de aglutinación lo que utilizan es unas especies de perlas que están marcadas con los anticuerpos de lo que yo quiero detectar y se utilizan para buscar antígenos. Entonces, cuando yo pongo en contacto los antígenos con estas perlas que son grandes, marcadas con los anticuerpos, se van a formar unos complejos con unas aglutinaciones y esas aglutinaciones se pueden ver al ojo humano. Estas pruebas de aglutinación también fueron utilizadas por mucho tiempo, pero a medida que ha ido pasando el tiempo se han tratado de eliminar porque también pueden generar aglutinaciones inespecíficas que no están asociadas a la presencia del antígeno y generan problemas. Aunque tienen buena sensibilidad, la especificidad disminuye bastante. Profe, esta técnica es la que se utiliza para la detención del tipo de sangre, ¿no? La hemoclasificación. Esta técnica de aglutinación es la que se utiliza para hemoclasificación, sí, por aglutinación. La otra que es la más utilizada en este momento porque es muy fácil de hacer, que es de la misma forma en que se hacen las pruebas de embarazo, son las inmunocromatografías, ¿sí? Entonces las inmunocromatografías utilizan una membrana que puede ser de nitrocelulosa o de nylon, que permite un proceso de absorción y migración de una sustancia a través de ella. ¿Listo? Esa inmunocromatografía por lo general tiene dos componentes y es unos anticuerpos que se producen con específicos frente a un conjugado, ¿sí? Ese conjugado es un anticuerpo marcado con ese conjugado, con esa enzima, ¿listo? Y también se tiene un anticuerpo antiantígeno. Se tienen que tener las dos. El primero, que es el anticuerpo anticonjugado, ¿para qué nos sirve? Como control de la reacción, como un control de que ese proceso de reacción, esa migración de la muestra se dio adecuadamente y yo puedo asegurar que el resultado de la prueba está bien o que la reacción de la prueba se dio correctamente. ¿Cómo funciona? Entonces, si ustedes alguna vez han visto una prueba de embarazo, es un casetcito en donde yo coloco la muestra acá, esa muestra comienza a migrar y al final yo voy a ver dos bandas, si está positivo o una banda si está negativo. ¿Por qué se ven esas bandas? Dentro de ese cassette, entonces ya vimos que tenemos un anticonjugado y un antiantígeno en el caso de nosotros cuando estamos buscando microorganismos. Aquí puede ser un anticonjugado o un antianticuerpo si estamos buscando anticuerpos, dependiendo de lo que vayamos a identificar. Y siempre tenemos que tener unos anticuerpos diseñados por nosotros o diseñados por la casa que genera la prueba con
ese conjugado que es el que nos va a dar la reacción de color. Cuando el anticuerpo conjugado reacciona con el anticuerpo anticonjugado, va a generar una reacción de color. Entonces yo voy a ver una línea de ese color. Puede ser azul, puede ser rosada, dependiendo de lo que se utiliza con ese conjugado. Y cada casa comercial pues genera esos reactivos de acuerdo a lo que quiera vender. ¿Listo? Entonces, normalmente estas líneas utilizan unos complejos biotina-antibiotina. Ese es el más usado, que genera una reacción rosadita. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mis anticuerpos anticonjugados que pueden migrar hacia la línea del anticonjugado. ¿Listo? Y estos anticuerpos anticonjugados también van a tener en sus FAB la posibilidad de reconocer tanto el anticuerpo anticonjugado como el antígeno. ¿Listo? Así que cuando la muestra migra, si la muestra está negativa, solamente el anticuerpo anticonjugado se va a reunir con el anticuerpo conjugado, porque no hay antígeno, pero si hay antígeno o anticuerpo, dependiendo de lo que yo quiera identificar, este anticuerpo conjugado va a poder migrar, unirse con el antígeno y unirse con el anticuerpo anticonjugado. Entonces se va a generar reacción de color en las dos líneas si está positivo o solamente reacción de color en la línea control si está negativo. Estas pruebas son muy fáciles de realizar porque, como les digo, solamente debo colocar la muestra en el cassette al principio, en un pocito, y se demoran entre 15 y 30 minutos normalmente para tener resultados. Así que son pruebas muy rápidas que permiten un diagnóstico inicial en un tiempo realmente eficiente. ¿Tienen problemas? No hay ninguna prueba diagnóstica que sea 100% confiable. Ninguna. Algunas de estas tienen problemas. ¿Por qué? Porque se pueden mandar en los tiempos inadecuados, en donde la producción de antígeno, de anticuerpo no esté en el nivel correcto, entonces pueden salir negativas sin serlo. Pueden ser afectadas por la toma de muestra. Una toma de muestra inadecuada puede dar volúmenes inadecuados de muestra, entonces pueden dar resultados negativos. O en algunas ocasiones se pueden generar lo que nosotros llamamos reacciones cruzadas. ¿Qué son reacciones cruzadas? Recuerden que los antígenos pueden tener múltiples epítopes y algunos de esos epítopes pueden ser similares y dependiendo de la especificidad con la que se hagan estos anticuerpos, ¿sí? Van a poder tener reacciones o van a poder presentar reacciones cruzadas. Algunos de estos, si se acuerdan, nosotros hablamos de los PAM, ¿se acuerdan? Sí, señora. Sí, profe. Sí. Que son marcadores moleculares que son, aunque tienen especificidad, esa especificidad se puede cruzar porque varios microorganismos pueden tener esos mismos PAM. Algo similar pasaría con la producción de los anticuerpos, ¿sí? Pueden tener ese tipo de inespecificidades. Entonces se generan algunas reacciones cruzadas. Cuando la prueba va a salir al mercado, los productores tienen que hacer pruebas frente a reacciones cruzadas con algunos microorganismos y entonces en el inserto te dicen, mira, esta prueba puede tener reacciones cruzadas con este y este microorganismo, ¿sí? Entonces normalmente cuando los resultados se entregan, vienen unos pies de notas, que es muy importante
importante que ustedes lo lean, porque en esos pies de notas siempre les van a decir las limitaciones de las pruebas, para que ustedes las tengan en cuenta al momento de leer los resultados y poder interpretar si ese resultado es realmente positivo, realmente negativo. Hay algunas pruebas que toca cuantificarlas, ¿sí? Porque como hay reacciones cruzadas, entonces, sobre todo las que tienen que ver con aglutinación, toca hacer una especie de titulación para mirar a ver hasta qué valor o desde qué valor puede ser considerado realmente positivo ese diagnóstico. Entonces, ellas tienen variaciones y pues a medida que vayamos avanzando en el proceso, pues les iré comentando algunas de ellas que hay que tener en cuenta. Pero realmente estas son de las técnicas más usadas. Que afortunadamente hemos ido avanzando hacia las estrategias de diagnóstico molecular. Y estas son las que realmente... No entendí en la anterior, ¿cuál es la función del anticuerpo anticonjugado? ¿Que era el azulito? Ese sí. Aquí sí entiendo bien lo de la reacción aquí de la segunda, pero no sé la función de esa línea control. Esa línea control es la que nos permite a nosotros identificar. Recuerda que esto es como una especie de cassette, ¿cierto? Un cassette larguito. Y esto tiene que tener un proceso, debe cumplir un proceso de migración. Estos anticuerpos conjugados, que son los que nos van a generar la reacción de color, están al inicio del cassette, ¿sí? Si yo pongo la muestra aquí y la muestra no migra correctamente, los anticuerpos anticonjugados se van a quedar ahí. No se van a mover. Pero azulito es similar al verde. ¿Cómo? En el anticuerpo anticonjugado, esta parte que veo en azulito, ¿es igual al verde? No, son absolutamente No, son diferentes. O sea, cumple como colores. Cumple la función como, según lo que la profesora está diciendo, cumple la función como de verificación de que sí se realizó la técnica bien. Exacto. Entonces, ¿y por qué es eso? Porque cuando yo coloco la muestra aquí, esta muestra, lo que les digo, esta técnica lo que hace es un proceso de migración de la muestra. El nylon o la nitrocelulosa lo que hacen es ayudar a que esta muestra que está aquí, por absorbancia, por capilaridad, empiece a correr a través del cassette. Como la primera muestra, o sea, los anticuerpos conjugados, que son los que me van a dar esa reacción de color y me van a permitir al final identificar si la reacción funcionó o no, están en la parte inicial del cassette. Si no hay migración de la muestra, yo no voy a ver la reacción del anticuerpo conjugado con el anticuerpo anticonjugado. Entonces, yo lo primero que voy a identificar es que pasaron mis 15 minutos de reacción y yo voy a ver mi cassette cuando veo y no hay línea de control. ¿Es como un patrón de referencia? ¿Una referencia? Es un control de que la prueba está funcionando. Si yo voy a los 15 minutos a ver mi cassette y no veo que la línea de control esté en la reacción, yo lo primero que digo es, la muestra se quedó en la parte inicial de cassette y no migró. Yo tengo que repetir la prueba, porque la muestra no migró. La muestra se quedó ahí atascada. ¿Por qué se queda ahí atascada a veces? Porque si, digamos, es un suero, entonces a veces tienen mucha fibrina. Entonces, como que tapona la migración y no se puede mover. O si es una muestra respiratoria que viene muy mucosa, a veces se hace un pretratamiento de la muestra y se pone, pero a veces es tan mucosa que no migra. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener el control de que esa migración sí fue eficiente para asegurarme que la muestra corrió y tuvo la capacidad de llegar hasta la línea de detección. Sí, pero es que yo no entiendo, yo en esa parte entiendo, sino que no veo es como la diferencia que puede haber entre el anticuerpo anticonjugado y el anticuerpo antiantígeno, porque yo entiendo que este es como para hacer
el anticuerpo anticonjugado que está reaccionando en la línea de control con el anticuerpo conjugado, es para mí como si, es la referencia, o sea, como un patrón de referencia de saber que mi técnica y todo mi sistema del nylon y todos mis reactivos, la cosa está funcionando bien. Exacto. ¿Sí? Y ya la reacción como tal es la que se lleva a anticuerpo antígeno, que aquí me es muy claro. Por eso preguntaba yo que si para el anticuerpo anticonjugado, químicamente o bueno, estructuralmente todo es igual al anticuerpo antiantígeno. El anticuerpo anticonjugado se produce ¿Qué lo diferencia? para que reaccione única. Acuérdate que los anticuerpos son diseñados en el ser humano, son creados o generados por un antígeno específico. Pero para las pruebas de diagnóstico se tienen que crear, ¿cierto? Entonces se crean para que reaccionen específicamente con lo que yo necesito que reaccione. Entonces, el anticuerpo anticonjugado se diseña específicamente para que solo reaccione con el anticuerpo conjugado. No va a reaccionar con nada más. Si el antígeno llega hasta aquí, que posiblemente pueda llegar hasta aquí, no va a reaccionar con el antígeno porque no está diseñado para que reaccione. Ya. Solamente se diseñó para que pueda reaccionar con este. Y el anticuerpo anticonjugado sí tiene la capacidad de reaccionar tanto con el anticuerpo anticonjugado como con el antígeno. Sí. Una réplica y la replicación. ¿Cómo funciona la replicación? ¿Qué pasa en el proceso de replicación? Semiconservativa. ¿Qué pasa? ¿Cómo inicia? Se separa la hélice. Helicasa, Separa la doble cadena. ¿Y por qué se separa? ¿Con quién la ayuda a separarse? La helicasa. Con la helicasa. ¿Y quién más? helicasa. ¿Quién más ayuda a que se mantengan separaditas? La tropomiosina también ayuda a que se separe, pues que se despliegue. No. ¿Quién ayuda a mantener esa? La ¿Cómo se llama ese primer ¿La huequito? TAP polimerasa? ¿Cómo se llama ese primer huequito que se genera en esa separación? Recuerden que las dos hebras están así. Y ellas tienen que, para empezar ese proceso de duplicación y de replicación, pues las dos cadenas se tienen que separar, ¿cierto? Entonces ellas empiezan a hacer un proceso de separación, pero necesitan mantenerse separaditas para poderse replicar. Ellas no se, si algo no las mantiene separaditas, ellas vuelven y se juntan. ¿Quiénes ayudan a ese proceso? Unas proteínitas. ¿La topoisomerasa? No, unas proteínas que se llaman las SSB, acuérdense. Son unas Las de
proteínas de unión de cadena simple. Exacto. Las SSB son las que ayudan a que esas cadenitas se mantengan separaditas mientras el proceso de replicación empieza a darse en esta, ¿cómo se llama este huequito? La horquilla de replicación. ¿Sí? Listo. Entonces, ya logramos ¿Cómo la proteína que mantiene separadas? las SSB. Yo no las había escuchado. Entonces, chicos, Yo he escuchado. me ayudan a mantenerlas separaditas, ¿ok? ¿Y quién tiene que venir para empezar ese proceso de replicación? La ADN polimerasa. Esa es cuando ya estoy sumando nucleótidos. Pero antes Ahí la helicasa, ¿no? no es una enzima. Lactat polimerasa. El prima. ¿Cómo lo qué? El prima. Prima. No se llama. O sea, un oligonucleótido que es complementario. ¿Cómo se llama? Primer. Primasa. En el proceso de replicación se llama la primasa, ¿se acuerdan? Sí, profe, sí. Entonces esa primasa es la que llega, identifica las cadenas y ahí sí viene la TAC polimerasa y empieza a traer nucleótido a nucleótido para hacer las dos cadenas, ya sea la cadena continua y la discontinua. ¿Listo? Perdón, qué pena, pudiera repetir otra vez la secuencia de las enzimas esas, que yo estoy como perdida. No, pero pues es que ese es el proceso de replicación normal. Entonces lo que yo les voy a explicar aquí, eso fue como un recorderis rápido y vienen muchas enzimas que están en ese proceso ayudando, ¿cierto? Incluyendo la TAC polimerasa. Entonces, pero básicamente se separa, se genera la horquilla de replicación con ayuda de la helicasa y de las SSB para que no se cierren inmediatamente porque el ADN va a tratar siempre de estar en doble cadena, ¿cierto? Viene la primasa y se adhiere a cada una de las cadenas y viene la TAC polimerasa y empieza a sumar nucleótidos. ¿Listo? ¿Qué es lo que se ha hecho con la reacción en cadena de la polimerasa? Replicar el proceso de replicación, pero in vitro. Entonces, para ello, lo que se necesita es, evidentemente, de acuerdo a lo que vayamos a buscar un microorganismo, entonces necesitamos encontrar una secuencia específica para ese microorganismo que solamente lo tenga ese microorganismo, una enzima, una proteína, un gen, cualquier cosa podemos utilizar para detectarlo a través de esta reacción. Entonces, ¿cómo funciona? No tenemos primasa, tenemos el DNA, ese sí lo tenemos, el DNA del paciente. Aquí no hay primasa, aquí hay primers. Y los primers son esa secuencia de nucleótidos específica que me va a flanquear esa región que yo quiero identificar. ¿Sí? ¿Qué más tengo en la reacción? Entonces tengo el primer que me va a reemplazar la primasa. Tengo los nucleótidos, que los tengo también en la reacción de replicación, que están en el organismo. Aquí los tengo en la reacción. Tengo una enzima que va a ser la función de la polimerasa, de la TAC polimerasa, de la DNA polimerasa, y aquí se llama la TAC polimerasa. Y voy a tener adicionalmente otros reactivos como magnesio que me va a ayudar a que esa unión de esos nucleótidos se dé. ¿Listo? Yo coloco mi DNA con todos esos reactivos en un mismo tubito. Mi primer, mis nucleótidos, mi magnesio y mi enzima para que esa reacción funcione. Pero si yo coloco mi DNA con todos esos reactivos ahí y mi DNA no está separado, ahí no va a pasar nada. Entonces yo necesito que mi DNA se separe igual que pasa en el proceso de replicación. ¿Aquí qué hago?
Aquí no tengo ni helicasas, ni SSBs, ni tengo nada. Aquí lo que tengo que hacer es, con temperatura, logro esa separación de esas moléculas de DNA. ¿A qué temperatura hago eso? Entre 94 y 96 grados centígrados. Ese proceso se llama denaturación. Estoy denaturando esa doble hélice de DNA para poder separar las cadenas. Cuando ese proceso de denaturación termina, de separación de las cadenas termina, yo tengo que poner una temperatura en la cual los primers se me puedan unir a esa doble cadena, a ese fragmento de DNA que yo dije que voy a amplificar. ¿Listo? Entonces, esa temperatura que yo utilizo para que ese primer se me una a mi DNA se llama la temperatura de alineación. ¿Sí? Se me alinea el primer con el DNA que está buscando. ¿Listo? Y después de que ese primer y ese DNA se encontraron, pues necesito que empiece la polimerasa a funcionar. ¿Para qué? Para que me coja esos nucleótidos y me haga la doble o la réplica de ese doble DNA. Entonces, esa temperatura a la que se logra que esa polimerasa funcione y empiece a unir nucleótidos en esa cadena se llama, es a 72 grados centígrados y se llama elongación de esa cadena. Entonces, mire que se repite o se duplica el proceso de replicación y una vez se termina esa elongación, se termina ese primer ciclo en donde esa cadena doble de ese gen o de ese fragmento específico que yo quise amplificar ya se duplicó. Pero con una sola vez que se haga eso, yo no lo voy a poder ver o detectar porque es muy poca cantidad de DNA amplificado, así que yo tengo que repetir ese proceso muchas veces, 30, 35, 40 veces, ¿sí? Y ese proceso de replicación final, de amplificación final de todas esas veces, es lo que me permite a mí, al final, poder detectar ese gen que estoy buscando o ese gen de interés. ¿Cómo lo voy a visualizar? Porque tengo que visualizarlo. Utilizo una herramienta que se llama la electroforesis. La electroforesis me permite, a partir de un gel, que hay de varios tipos de geles, poder ver un producto amplificado. En el caso de la PCR, utilizamos un gel que se llama diagarosa, que es como si tuviéramos, hagan de cuenta que ustedes preparan gelatina sin sabor. ¿Sí? Es como una gelatina sin sabor preparada. Y este gel de agarosa tiene distintas concentraciones. ¿Sí? Esas concentraciones las preparo, el gel lo preparo de acuerdo al tamaño del producto que yo voy a amplificar. Si yo voy a amplificar un producto que es más o menos de 1000 pares de bases, necesito una concentración bajita, o sea, al 1%, más o menos 8.8%, pero si yo tengo un fragmento que amplifiqué, que es muy pequeño, que es de 100 o 200 pares de bases, necesito una concentración alta, más o menos de un 2%, 3%. Con el fin de que este gel de agarosa funciona es como una mallita, ¿listo? Si los poros son grandes, los tamaños grandes van a pasar rápidamente. Si los poros son pequeños, el tamaño pequeño se va a demorar más para pasar, pero lo voy a poder visualizar. Al final, ¿yo qué voy a ver en este gel de agarosa? Voy a ver mi producto amplificado, que lo coloco, ese DNA que amplifiqué, lo coloco con una sustancia intercalante que florece. Normalmente utilizábamos antes bromuro de tirio
bromuro de etilio se intercala con el DNA y lo pongo bajo luz ultravioleta y eso florece. Pero resulta que ese bromuro de etilio es muy tóxico, así que ya se han diseñado otras estrategias de intercalantes, otras sustancias intercalantes que maneja y con el medio ambiente. Al final, entonces, como lo ven, esto es un gel de agarosa. Aquí tenemos 3 muestras. Este ejemplo que les traigo aquí es la detección de una enzima que daña los antibióticos carbapenémicos, que se llama KPC. Y esto que vemos aquí al lado izquierdo es un marcador de peso molecular que no es más que un DNA que se corta en distintos tamaños y con eso me permite a mí identificar el tamaño de mi producto amplificado. ¿Cuánto tiempo me demoro yo haciendo todo este proceso? Desde que cojo mi muestra, la preparo para montar mi PCR y luego vengo y hago esta visualización. Yo me puedo tomar 8, 9 horas haciendo ese proceso. Y es un proceso muy largo, muy manual, que necesita un laboratorio con unas condiciones específicas que no todos los laboratorios clínicos van a tener para hacerlo. Y demorado, es muy demorado. Así que lo que se necesitaban eran mejorar ese proceso de la reacción en cadena de la polimerasa, mejorar la detección, mejorar el preprocesamiento. Y aparece entonces una alternativa que se llama la PCR en tiempo real. ¿Cómo funciona la PCR en tiempo real? Como su nombre lo dice, lo que hacemos es el mismo proceso de amplificación y adicionalmente, en vez de al final del proceso de amplificación agregarle al DNA una sustancia intercalante, aquí se utilizan unos fluoróforos y esos fluoróforos se utilizan cada vez que ese DNA se une al primer y genera una molécula adicional, él florece. ¿Sí? Él genera esa fluorescencia. Entonces, cuando genera esa fluorescencia se puede detectar en tiempo real. ¿A través de qué? De instrumentos que me permitan detectar esa fluorescencia. Se han diseñado varias formas de detectar esa fluorescencia. Uno de los fluoróforos que son inespecíficos se llaman Cyber Green, es decir, él simplemente me detecta amplificación, mientras que se han diseñado fluoróforos con sondas más específicas que me identifican regiones específicas. Entonces se me vuelve una reacción mucho más eficiente. Al final, entonces, voy a obtener en las primeras reacciones, en las primeras cadenas, cierta cantidad de... Perdón, una pregunta. Perdón, ¿Sí? ¿el fluoróforo se adiciona a la garosa? No, aquí no hay No, agarosa. ahí no hay agarosa, solamente hay fluoróforo. Aquí solamente viene los mismos reactivos que tuvimos aquí al principio. Sí. Este mismo DNA. Vamos a tener los primers. Sí. Pero estos primers van a ir marcados con el fluoróforo. El primer se marca con el fluoróforo. Entonces, cada vez que se genere esta reacción de amplificación, ese fluoróforo va a generar una señal. Y esa señal yo la voy a poder detectar en un equipo especializado para ello, ¿sí? que se llama un equipo de PCR en tiempo real. Entonces, cada vez que se genera esa amplificación, ese fluoróforo emite esa luz. ¿Listo? Y esa luz es detectada en tiempo real. A mayor número de ciclos, mayor fluorescencia. ¿Sí? ¿Qué vemos nosotros al final de la reacción en el sistema? Vemos que empieza a haber como una línea inicial que le hemos denominado la línea de base, donde se empieza a generar una reacción de fluorescencia inespecífica, ¿sí? Y en esa reacción de fluorescencia inespecífica se genera un punto que se llama el threshold o el punto de corte, que es donde nosotros realmente podemos identificar
o un CT, donde nosotros realmente podemos identificar que esa reacción de fluorescencia que se está generando es por la presencia de ese producto que estamos amplificando. En ese punto, entonces, ya él empieza a definir que esa reacción es positiva. Siempre al final de una PCR, nosotros tenemos que ver esta curva como de manera sigmoide, que es la que refleja que esa fluorescencia realmente es real. Esos sistemas de PCR en tiempo real, que inicialmente se utilizaron en diagnóstico más hacia investigación, fueron adaptados hacia el proceso de diagnóstico en el laboratorio, facilitando los procesos. Para poder llegar a montar la PCR, yo les decía, las muestras deben tener un pretratamiento, es decir, yo debo extraer ese DNA o RNA, dependiendo de lo que vaya a identificar, y ese proceso de extracción es un proceso que se demora alrededor de 1 hora y media. Lo que se ha hecho con los sistemas automatizados es implementar todo ese proceso largo a un laboratorio clínico, donde lo puede hacer fácil. Entonces hay sistemas automatizados de extracción que tú simplemente colocas la muestra y él hace la extracción completa. O hay sistemas como este que se llama GeneXpert, y ya les voy a mostrar otro, que en un solo cassette, en una cajita de este tamaño, tú pones tu muestra, tú pones un reactivo, lo metes al equipo y él hace todo. Y eso que antes se demoraba 1 hora y media de extracción más 1 hora y media de la amplificación en tiempo real, ahora se mete en un casetcito y él hace todo eso en solo 1 hora y media. Se han diseñado para identificación de microorganismos como Clostridium difficile, Streptococcus del grupo B, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que es un marcador de resistencia muy importante, o detección de Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina, que es el antibiótico de primera línea que se le da a los pacientes. Este sistema de PCR en tiempo real ha sido adquirido o ha sido adaptado a diferentes plataformas de distintas casas comerciales. Pero este tipo de plataformas es limitado en cuanto al número de blancos que detecta. O sea, puede detectar un blanco, 2 blancos al tiempo. O sea, identifica un microorganismo y, por ejemplo, un gen de resistencia, o puede identificar 2 microorganismos. Pero realmente lo que estamos viendo y lo que está revolucionando el diagnóstico es aquellas tecnologías que permitan identificar múltiples microorganismos al tiempo. Y estas metodologías es lo que lo hemos denominado, o lo que se ha denominado, los diagnósticos sindrómicos, ¿sí? ¿Por qué sindrómico? Porque es a veces muy difícil identificar si un proceso infeccioso que comparte la misma sintomatología lo está generando un virus o una bacteria, ¿sí? Y lo que se necesita es precisamente esa caracterización. Estos paneles sindrómicos se han adoptado básicamente a 3 diagnósticos importantes. Bueno, a 4, yo les voy a hablar de 3. El primero es las enfermedades respiratorias, que pueden ser respiratorias altas o respiratorias bajas. Entonces, estamos hablando de los paneles respiratorios y los paneles de neumonía. Los primeros me detectan todas estas infecciones respiratorias que están asociadas básicamente a virus, donde están, si ustedes ven aquí, adenovirus, coronavirus, metaneumovirus, rinovirus, influencias, ya sea la A, la B, y sus subtipos, por ejemplo, la influenza con el H1N1, que es una de las pandemias que tuvimos la vez pasada, pero que no fue tan compleja de manejar.
para influenza y virus respiratorio sincitial, pero adicionalmente incluye unas bacterias que nosotros no podemos aislar en el laboratorio porque necesitan condiciones muy específicas como Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Este panel respiratorio está muy asociado a lo que nosotros llamamos neumonías atípicas. Ahora incluye también SARS-CoV-2. Entonces, en este mismo panel, si yo tengo un paciente complejo que llega grave al hospital y necesito saber, por ejemplo, en este momento si es SARS-CoV-2 o no, le puedo mandar un panel sindrómico, tengo el resultado en más o menos una hora desde que la muestra llega al laboratorio y el médico va a poder descartar si es SARS-CoV-2 y si no es SARS-CoV-2 puede ser una neumonía generada por cualquiera de estos otros microorganismos que también están circulando, sino que con el tema de SARS pues se nos han olvidado, pero ahí están. Entonces, en una hora yo puedo tener la identificación de todos estos microorganismos al tiempo. Los otros dos paneles sindrómicos que son muy utilizados en este momento es el panel meníngeo, porque la meningitis es difícil de diagnosticar e incluye innumerables bacterias, virus e inclusive una levadura que se llama Cryptococcus neoformans o Cryptococcus gattii. Entonces, hacer ese diagnóstico que antes tomaba demasiado tiempo y el manejo del paciente es complejo, no es lo mismo manejar un paciente por una meningitis viral que por una meningitis bacteriana o que por una meningitis por un hongo. Entonces, esto ha permitido mejorar mucho el paciente con síndromes meníngeos, con síntomas meníngeos. Y el otro panel es el gastrointestinal. Ay, perdón, un momentico para entender un poco sobre los paneles, a ver cómo estoy entendiendo. Los paneles es que característico de cada uno de esos microorganismos. No, por eso cuando yo lo... No. Recuerda que esto es basado en PCR en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí en estos paneles? Hay primers específicos para cada uno de estos microorganismos, ¿sí? ¿Y yo qué le voy a colocar? La muestra del paciente. El DNA del paciente. ¿Para qué? Para que en ese DNA del paciente me busque si hay estos microorganismos. ¿Por qué? Porque yo tengo los primers, cada primer está diseñado, un primer para E. coli, un primer para Haemophilus influenza, un primer para Listeria monocytogenes, un primer para Neisseria meningitis, ¿sí? Sí, pero el primer como tal, el primer como tal lleva una información de nucleótidos, del microorganismo en particular, sí, de la coli o de la listeria o la neisseria, ¿sí? Sí, de ese pedacito de DNA de ese organismo. Ah, sí, correcto, sí, era como estaba entendiendo, sí. Sí, pero ya me aclaró un pedacito, una parte más, sí, señora, gracias. Okay. Qué pena con el compañero. En este panel meningio, ¿no hay primers de tuberculosis? No. Desafortunadamente, no. O sea que ya para ese diagnóstico tocaría sí o sí hacer la punción lumbar. La punción lumbar sí o sí la tienes que hacer para cualquiera, ¿cierto? Porque lo que a mí me llega al laboratorio para el panel meningio es líquido cefalorraquídeo. Recuerden, me tiene que llegar la muestra correcta para el diagnóstico correcto. Para el diagnóstico. ¿Sí? Okay. Si yo tengo un panel meningio, me tiene que llegar líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo un panel respiratorio, me tiene que llegar una muestra respiratoria como un hisopado nasofaríngeo, ¿cierto? En el caso del panel gastrointestinal, lo que me va a llegar es materia fecal, ¿sí? Cada uno tiene su muestra específica. Entonces, en el panel gastrointestinal, yo lo que voy a identificar es si tengo una enfermedad diarreica generada por bacterias o por parásitos o por virus, ¿sí? ¿Y hay que hacerle algún tratamiento particular a esa muestra biológica en forma previa?
No, para estos paneles sindrómicos esa es la ventaja. Yo solamente pongo la muestra y él dentro de su panel, dentro de su cassette, tiene todo lo que necesita para el pretratamiento. Solamente tiene que garantizar es la buena toma de la muestra. La buena toma de la muestra. Obviamente ellos tienen lo que nosotros llamamos un buffer de lisis, ¿cierto? Que viene con su kit. Entonces yo pongo mi muestra en ese buffer. Algunas, como por ejemplo el panel gastrointestinal, nada, yo la tomo en el medio de transporte y del medio de transporte directamente va al cassette. Lo mismo que el panel meningeo, es así no, líquido cefalorraquídeo directamente al cassette. El panel respiratorio desde su medio de transporte viral al cassette, ¿cierto? Entonces, eso permite que el proceso sea mucho más ágil, ¿sí? Porque no tengo que hacer un pretratamiento, porque no tengo que hacer el proceso de extracción previo, sino que él tiene sus reactivos para hacer su proceso de extracción dentro del mismo sistema. Entonces, estos paneles sindrómicos realmente han mejorado mucho ese proceso. Estos paneles sindrómicos en este momento se hacen con este sistema que se llama FilmArray, pero también hay otros sistemas que permiten hacer paneles sindrómicos. Entonces, esto ha realmente mejorado mucho el manejo de pacientes críticos. Evidentemente es costoso. Ventajas, que son técnicas estandarizadas, que los resultados son mucho más rápidos. Hay unos que tienen promedios de 1 hora como estos, hay otros que se demoran un poquito más. Hay unos 30 minutos y 3 horas, dependiendo de lo que vayamos a identificar. Algunos identifican microorganismos, pero hay otros, como el panel de sepsis, por ejemplo, que no solamente me identifica los microorganismos, sino que además tiene marcadores de genes de resistencia. Eso es muy importante en este momento. El panel de neumonía también tiene identificación de microorganismos y marcadores de genes de resistencia, porque hay muchas de estas neumonías que son asociadas a bacterias multidrogoresistentes. Entonces, eso ha permitido que este manejo sea mucho más eficiente. Pero requieren los equipos, o sea, el panel viene asociado a un equipo, ¿sí? Las pruebas no son baratas, pero lo que se ha tratado de mostrar a las aseguradoras es que son costo eficientes, es decir, una prueba de estas puede costar $1.000.000, pero ¿qué se va a disminuir? El tiempo en que el paciente va a estar hospitalizado, los días de estancia disminuyen, el manejo correcto del antibiótico. De entrada yo le puedo dar un antibiótico dirigido a ese paciente porque ya sé para qué microorganismo va. Y si es uno de estos paneles que tiene asociado mecanismos de resistencia, pues todavía más, porque entonces permite identificar si hay genes de resistencia ahí y el médico puede dilucidar más exactamente hacia qué antibiótico-terapia se tiene que dirigir. Profe, Sí. una pregunta, o sea que según lo que, no sé si escuché bien, el FilmArray también, el panel respiratorio también tiene que puede identificar la resistencia, ¿correcto? El panel de neumonía. El de neumonía solamente. Hay dos paneles, sí, porque si tú ves el panel respiratorio, los microorganismos que traen son muy asociados a neumonías atípicas, en donde las bacterias que están ahí, que son las que tienen genes de resistencia, no están asociadas a multidrogoresistencia, ¿sí? Son bacterias atípicas. Pero en neumonía, en el panel de neumonía, sí hay bacterias como Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, que sí generan muchos patrones de multidrogoresistencia. Entonces ese panel sí tiene marcadores de resistencia. O sea que en el panel de neumonía es que se puede encontrar una KPC, por ejemplo. Exacto. Y en el panel de sepsis también tiene 2 marcadores de resistencia el día de hoy, pero ya están haciendo las mejoras. El uno, que es la resistencia a meticilino, Staphylococcus aureus meticilino resistente, y la otra es la KPC. Entiendo. ¿Sí? Entonces eso ya permite hacer como una mejor dirección.
Pero te voy a dar un ejemplo, ya que veo que preguntas de eso y más adelante de pronto los compañeros van a entender mejor. Si tú mandas un panel de neumonía y te da Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa y te da KPC, tú no tienes idea de cuál de los dos microorganismos o si los dos son los que están produciendo la KPC, solo que ella está presente. Necesitas de Es todas KPC. maneras el cultivo para que al final tú puedas identificar cuál de ellas es la que está. Es que la que está produciendo la KPC. Entiendo, profe. Pero pues sí me da un indicio para poder mandar ese cultivo para saber qué es a lo que me voy a enfrentar. Sí, no, total. Y de hecho la estrategia es que mandan la prueba molecular, pero mandan el cultivo al tiempo. El primero es como para ir dirigiendo más el manejo del paciente y el segundo es para confirmar que ese manejo que se está dando finalmente sí es el adecuado. Pero se tienen que hacer las dos cosas. Es indudable, aún no hemos podido lograr separarlas. Pero sí, evidentemente, si tú das una terapia dirigida desde el comienzo, va a ser mucho mejor para el paciente que cuando estás a ciegas y no tienes nada de información y tienes que esperar que el cultivo y la bacteria creció y entonces tengo que montar la susceptibilidad y son otras 24 horas, entonces ya llevo casi 3 días y el paciente lo estoy manejando con cualquier cosa porque no sé. Sí, ya gracias a Dios, pues como que no sé, ciertas instituciones tienen como un plan de manejo, profe, acerca de la ruta de antibiótico que van a empezar, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, para así tener un mejor tratamiento hacia. Así es. Uy, Dios mío, se nos va a acabar el tiempo. Bueno, voy a... Perdón, que era KPC que el compañero decía, pero yo no sé. ¿Perdón? ¿Qué es KPC? KPC es una enzima que daña los antibióticos betalactámicos. Los daña y los destruye, entonces la bacteria tiene esa enzima y se vuelve resistente a esos antibióticos. Ok, sí. Bueno, otra de las metodologías que estamos utilizando mucho ahora se llama la espectrometría de masas, unido a un tiempo de vuelo. Esta espectrometría de masas se ha utilizado por mucho tiempo para separar compuestos, ¿listo? Pero ya, como desde el 96, se empezó a utilizar para la identificación de microorganismos. Es decir, nosotros tenemos una bacteria que nos creció en el medio de cultivo o un hongo o una levadura. Para poder darle nombre y apellido a eso, yo tengo que hacer pruebas bioquímicas y esas pruebas bioquímicas se me demoran 24 horas más. El maldito es una técnica que me permite coger esa colonia, colocarla sobre una placa, fijarla con una matriz específica, luego ionizo ese complejo de proteínas con un láser y ese láser va a ser detectado después de viajar como por un tubito hacia un detector y en ese detector cada proteína que llega, cada ion proteico que llega, me va a generar una señal y me va a generar lo que nosotros denominamos un espectro. Esos espectros son específicos para cada microorganismo y me permiten hacer la detección de ese microorganismo prácticamente en 1 minuto o menos. O sea que inmediatamente yo tengo la colonia, lo mando por MALDI y al minuto yo ya puedo definir qué microorganismo es, nombre y apellido. ¿Listo? Entonces eso también se aplica para hongos filamentosos y también para tuberculosis, micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, aunque lo de hongos filamentosos y micobacterias todavía no está bien estandarizado. Las ventajas es que evidentemente en el tiempo rápidamente yo voy a poder tener un grupo de identificaciones muy rápidas, pero el equipo es bastante costoso. No todos los hospitales lo pueden tener. Tenemos metodologías basadas en hibridación. Eso quiere decir que yo puedo hibridar o detectar ácidos nucleicos, solder, proteínas que se llaman nodder blood y carbohidratos. También puedo tener microarreglos y utilizamos una señal de fluorescencia para poder detectar esto. Se utilizan sondas específicas que van a identificar y se van a adherir a
o los microorganismos en una muestra. ¿Listo? Esta fluorescencia nos va a permitir al final tener resultados como estos. Yo puedo decir, mire, estas bacterias amarillitas se llaman Klebsiella pneumoniae, las rojitas se llaman Pseudomonas aeruginosa y las verdecitas se llaman E. coli. ¿Listo? Lo mismo puede pasar con los cocos gram positivos. Cada fluoróforo va a identificar un microorganismo especial. Entonces es como si estuviéramos haciendo una PCR en tiempo real, pero in situ, y vamos a ver es fluorescencia al microscopio. No vamos a ver señales de fluorescencia. Y la otra, la final, es la secuenciación, que esa no la utilizamos para diagnóstico, pero nos permite identificar si en una secuencia específica de un gen yo puedo tener mutaciones o variaciones que me puedan generar cambios metabólicos o en el caso, por ejemplo, de la famosa KPC que acabamos de ver, con esa secuenciación podemos identificar qué tipo de KPC es, o si es en un gen de una proteína, puedo identificar si esa proteína se modificó y su producción cambió porque hubo una modificación en esa secuencia. Esa secuenciación es muy específica y ha sido muy utilizada en investigación, simplemente con fines más epidemiológicos, o en clínica para detectar si esas mutaciones, por ejemplo, con el virus del HIV, esas mutaciones generan resistencia a los antivirales que se les dan en el tratamiento. Pero esa secuenciación ya se volvió masiva, por decirlo así, y estas estrategias de secuenciación masiva han generado una gran información, ¿sí? Lo hemos visto con la secuencia del genoma completo en humanos. Ahora, esa secuenciación de genoma completo se utiliza muchísimo con microorganismos y ha permitido hacer como un traslado, o se está tratando de que esa práctica de secuenciación de genoma, ya sea humano o en el caso nuestro de microorganismos, lo podamos implementar en los laboratorios. Todavía nos falta porque es caro, pero todo tiende hacia ese proceso. Esa secuenciación de genoma completo en bacterias, por ejemplo, nos ha servido mucho para saber si ese microorganismo que yo tengo en Colombia es el mismo que se está expresando o que se está viendo en Estados Unidos, el que está en China o el que está en España. ¿Listo? Entonces nos ha permitido hacer vigilancia y sobre todo en los microorganismos multidrogoresistentes, que son los que nos tienen en problemas. ¿Listo? Entonces, esa secuenciación de genoma completo nos ha permitido identificar unos clones específicos o alto riesgo que se están diseminando a través del mundo. ¿Listo? Adicionalmente, ¿para qué nos sirve? También se acuerdan que cuando hablamos de microbioma, yo les dije, se están haciendo unos estudios muy interesantes con microbioma, identificando si ese microbioma es igual durante la enfermedad o cuando el paciente está bien, está aliviadito, ¿listo? Entonces, han empezado a identificar cuáles son las características de ese microbioma frente a ciertas enfermedades. Y como les decía, nos ha permitido, en el caso de las bacterias multidrogoresistentes, identificar y trazar epidemiológicamente cómo se han generado esa diseminación de esos genes. Entonces, esto es en lo que estamos ahorita, lo que nos ha permitido transformar de una manera muy importante el conocimiento y de lo que todos los días estamos aprendiendo, porque cada vez aprendemos más. A medida que estas herramientas se van masificando y podemos tener más acceso a ellas, pues más aprendemos. Ahora todo lo que se está haciendo con estas variantes del coronavirus, por ejemplo, es secuenciación de genoma completo, donde podemos ver esas variantes y ver cómo ciertas variantes son más fáciles de diseminar o son más virulentas porque tienen otros factores que van generando más virulencia. Entonces, miren
que todas estas herramientas, a pesar de que aún no las podemos tener en los laboratorios clínicos, ya las tenemos más cerca, porque los laboratorios de investigaciones de las universidades han logrado acercarnos un poco más a todo ese proceso. Entonces, va y vamos. Profe, una pregunta. Para identificar si la KPC es, de qué tipo es, me refiero a si es resistente, si ese tipo de bacteria es resistente a imipene, meropene. Se utiliza la técnica de espectrometría de masa en tiempo de vuelo o la de secuenciación. No, ninguna de las dos. Para saber si es resistente o sensible se hace simplemente una prueba de susceptibilidad, porque hay bacterias que pueden tener el gen, pero no siempre lo están expresando, ¿sí? Que esa es como una de las discrepancias que hemos visto con la secuenciación de genoma. Entonces nosotros con secuenciación de genoma podemos hacer algo que lo llamamos el resistoma. El resistoma es la identificación de todos los genes de resistencia. Y se supone que si yo tengo un gen de KPC, posiblemente debería estar expresando esa bacteria resistencia a los carbapenémicos. Pero a veces ya hemos visto que a veces está el gen y la resistencia no aparece, ¿sí? En la prueba de susceptibilidad se ve como sensible. Entonces sí hay una diferencia. Sin embargo, ayer, por ejemplo, estábamos en una de las charlas del Congreso de Resistencia. Uno de los especialistas decía, yo no me arriesgo. Si yo tengo el gen ahí, aunque no se esté expresando en el momento en la prueba de susceptibilidad, yo trato como si lo estuviera expresando, porque también se ha visto que muchos pacientes que inicialmente tenían la bacteria con el gen, que no estaba expresando el mecanismo de resistencia, una vez se le empezaba a dar el antibiótico, empieza a expresarlo. Entonces, no chance. Bueno, pues, gracias. Chicos, nos vemos en 8 días para el examen. Estudien mucho, porfa, para que nos vaya bien a todos ahí. ¿El examen de cuántas preguntas es y cuánto tiempo? El examen es más o menos entre 40 minutos, 1 hora, y normalmente pueden ser entre 25 y 30 preguntas. Ok. Tienen de todo tipo de preguntas, selección múltiple, empareamiento, abierta. Profe, nos conectamos desde las 7, o sea, ¿de qué hora a qué horas del parcial? Nos conectamos desde las 7 porque mientras hacemos la llamada lista, la toma la fotografía, entonces nos tomamos un